Bueno, si en las clases pasadas habíamos visto cómo era el ciclo de Machine Learning, hoy habría que ver cómo se estructuran los proyectos. Entonces, vamos a analizar las problemáticas por los datos. Esto es bastante importante, es un concepto teórico, pero bastante importante. Entender el concepto de una métrica y, bueno, cuál es la utilidad de definir una métrica y comprender el concepto de distribución de los datos, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a querer hacer cuando estamos desarrollando un proyecto es ortogonalizar. Esto viene a ser a separar todas las etapas del proyecto, cosa de que después yo puedo mejorar cada una por separado sin afectar tanto a las otras. Entonces, yo lo que logro hacer es separar todo mi proyecto en un error de entrenamiento, un error de desarrollo, un error de testeo y después, bueno, algo que sería ya el rendimiento en la vida real, que va a ser el error más real que tengo. Entonces, yo parto de la premisa que tengo un error de entrenamiento, que yo lo habíamos llamado en clases anteriores como J-train, que era el costo del error o el error de entrenamiento. Y para mejorar el error de entrenamiento, o sea, para que el error de entrenamiento sea todavía menos, lo que puedo hacer es probar con un algoritmo más complejo, o sea, por así decirlo, sería más neuronas, más capas, o simplemente otras arquitecturas como podría ser un transformer u otras cosas que logren un menor costo de entrenamiento y que por lo tanto disminuyan el bias. O sea, la primera parte, si tengo un costo de entrenamiento alto, igual es relativo de que es alto, lo que voy a estar sufriendo es de bias, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pero se acuerdan que si de por sí ya rindo mal en el entrenamiento, estoy hablando de que tengo bias. Digamos que yo, bueno, ya solucioné este error de entrenamiento o haciendo una red más compleja o usando algoritmos como era, ¿se acuerdan que habíamos visto Adam? Cómo ayudaba a converger, que lo que hacía era escalaba y después tomaba promedios para decir para dónde hay que ir. Bueno, el Adam sirve mucho porque logra converger mejor al mínimo y entonces termina disminuyendo el error de entrenamiento. Después, si tengo un alto JD, sería el costo de desarrollo, voy a estar hablando de que sufro de variance, o sea, de varianza, o de overfitting, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pero el chiste es que mi modelo se acostumbró tanto a disminuir este costo que se desconcentró y al final terminó acostumbrándose a ese tipo de datos y no logra generalizar. Para lograr disminuir esto, puedo o regularizar el modelo, o sea, puedo aplicar las famosas regularizaciones L1 y L2, que sabemos lo que hacían, le aplicaban, o sea, el costo, ahora también dependía de los pesos, más, bueno, el costo viejo. Eso sería regularizar, o sea, penalizar por poner pesos muy grandes, o también usar el dropout, que lo que hacía era eliminar la dependencia entre elementos y capas. Voy a regularizar entonces, o también puedo, lógicamente, si es que mi modelo le está yendo mal en el costo de desarrollo, significa que le falta generalizar. Entonces, para que el modelo generalice mejor, lo que hago es aumento bueno, no el J de entrenamiento, sino que aumento la C. Entonces, si tengo más ejemplos de entrenamiento, voy a tener un dataset más diverso y por lo tanto va a poder generalizar mejor. Bueno, como anteúltimo tenemos el error de testeo. Si yo quiero disminuir el error de testeo, como tal, si se acuerdan, el error de testeo era el último error que íbamos a fijarnos, bueno, en la vida real es como un caso hipotético porque no vamos a poder calcular, pero el error de testeo sería el último con el que nosotros vamos a validar la calidad del modelo. Y si yo quiero disminuir el error de testeo, o sea, al menos quiero tener una mejor, o sea, si quiero tener una mejor métrica de ese error, lo que voy a tener que hacer es, bueno, si tenemos un alto error de testeo, voy a estar diciendo que lo que muy probablemente esté pasando es que voy a estar overfiteando el error, bueno, el MT. O sea, voy a estar overfiteando el dataset de desarrollo. Lo que sí significa es que yo, bueno, muy bien, no overfiteé el dataset de entrenamiento, o sea que, y bueno, generaliza entre comillas.
pero después le va bien en el dataset de desarrollo, pero le va mal en el dataset de testeo. Esto significa que lo que hice implícitamente fue acostumbrarme al costo del dataset de desarrollo sin haberlo entrenado en este dataset, pero habiendo elegido un modelo que le va bien en este dataset y técnicamente no generaliza por tanto. Entonces esa sería la lógica de cómo se disminuye el error de entrenamiento, el error de testeo, que sería aumentando el error de desarrollo, así tenemos una mejor métrica, y entonces si me va peor el error en el error de desarrollo, puedo volver atrás y puedo mejorar directamente desde el entrenamiento. Y finalmente, si me está yendo mal, en la vida real directamente, entonces cuando yo ya despliegue el modelo, puedo o aumentar el tamaño de datas en general y que haya más datos de todo, o cambiar la función costo. A veces la función costo está mal definida, no en el sentido de que definimos, o sea, un costo logístico cuando era en realidad un costo de error cuadrado promedio, pero sino que capaz que hay una mejor función costo para nuestra aplicación. Esto igual, no, la función costo no suele pasar, pero es interesante tenerlo. Lo que más que nada quería que noten, cuando ven todo este diagramita, es que si yo uso el early stopping, que sería parar el algoritmo cuando le está yendo bien, lo que voy a estar haciendo es afectando tanto al entrenamiento como al desarrollo. Porque el early stopping frena en un momento dado en el que los desarrollos son mínimos y por ende yo si voy a estar queriendo modificar, o sea, si estoy queriendo mejorar el entrenamiento voy a estar también modificando el desarrollo. Y si estoy queriendo modificar el desarrollo voy a estar también modificando el entrenamiento. Entonces, el early stopping, la lógica, es que no me deja autoanalizar porque el early stopping afecta a dos cosas en simultáneo, tanto al entrenamiento como al desarrollo. Después esto es algo que se usa bastante en los proyectos y es que cuando bueno, uno trabaja con un cliente o cosas así, lo que se van a tener que hacer es definir métricas. Una se la va a llamar la métrica de optimización y N-1 van a ser las métricas de satisfacción. O sea que solo se van a tener que cumplir. ¿A qué se refiere esto? A que va a haber un montón de condiciones, la vamos a llamar A, B y C. Una de estas condiciones, digamos que B, quiero que B sea lo mayor posible, pero A y C tienen que cumplir con cierto requisito. Entonces, A y C se tienen que cumplir y a su vez voy a querer maximizar B. No se escribe así matemáticamente, pero sería la lógica. O sea, yo quiero que esto y esto se cumpla y a su vez maximizar esto. Entonces, en lo que primero me tengo que fijar es que esto se cumpla. Si no se cumple A o no se cumple C, no importa el valor de B. Pero una vez que se cumpla A y C, voy a querer maximizar B. ¿Me explico? Entonces, acá en la tabla se ve bastante bien. Lo que yo voy a querer es que, por ejemplo, acá tengo una tablita con 4 modelos, A, B, C y D, y una métrica de optimización, que va a ser la precisión del modelo. Después, dos métricas de satisfacción, que va a ser el tiempo de respuesta y el consumo de la GPU, ¿no? Entonces, digamos que como métrica de satisfacción, quiero que el tiempo de respuesta sea menor a 50 milisegundos. Y después, en cuanto al consumo, quiero que no supere el 50%. Entonces, no, perdón, el 50% no. Mejor el 15%. 50 muy alto. Ahí está. Entonces, tengo los 4 modelos, me fijo. El primer modelo, el modelo A, ¿cuánta precisión tiene? 90%, ¿no? ¿Cuánto tiempo de respuesta tiene? 30 milisegundos. ¿Los 30 milisegundos son menores a los 50? Sí, ya satisface, o sea, el tiempo de respuesta ya lo satisface. Ahora, respuesta que pregunto, el 10%. ¿10% es menor al 15%? Sí, entonces también está satisfecha esa métrica. Este modelo tiene una precisión del 90% y lo que logra es satisfacer ambas métricas. Modelo B. El modelo B tiene un 85% de precisión. Está bien. El tiempo de respuesta es de 10 milisegundos. Perfecto. Este está satisfecho. Ahora, ¿cuánto consume la GPU? Y un 20%. Es mayor al 15%. Por ende, este modelo directamente no clasifica. Por más que acá te dice 100% de precisión, como las métricas de satisfacción se tienen que satisfacer, como dice su nombre, a este modelo B lo elimina. Entonces no lo tengo en consideración.
Modelo C. El modelo C tiene una precisión del 97%. Ahora, tiene un tiempo de respuesta en 120 milisegundos. 120 es mayor a 50, pero igual vamos a seguir viendo. Y encima el consumo de GPU es del 15%, o sea, no logra estar por debajo del 15%. El modelo C, técnicamente, uno diría que es el mejor modelo porque tiene 97%. Pero para nuestra aplicación, en la que necesitamos un tiempo de respuesta rápido y que no se consuma mucha GPU porque va a ser un costo grande, este modelo no clasifica. ¿Por qué? Porque tarda más de los 50 milisegundos esperados y consume más del 15%, o inclusive el 15%. Entonces la lógica es que por más de que este modelo tenga la mejor precisión, como no cumple con las métricas de satisfacción que yo dije, que por algo las puse, o sea, el 50 milisegundos es porque capaz que tengo un montón de usuarios que no quieren esperar mucho. O sea, ¿cuánto estarían dispuestos a esperar por una respuesta hoy en día? Nada. Entonces, 50 milisegundos lo pusimos como umbral para que, pasado eso, ya el modelo no me sirva. Y después el consumo de la GPU es importantísimo, porque si el modelo consume mucha GPU, es un gasto que después viene como gasto fijo y me hace pasar de mis ganancias. Finalmente tengo el modelo D. El modelo D va a tener 92% de precisión, mejor que el modelo A, pero otra vez pierde con el tiempo de respuesta, que es de 80 milisegundos, mayor a los 50, y a su vez también pierde con el consumo de la GPU, que es del 17%, mayor al 15%. La lógica, lo único que se tiene que llegar de esto en las métricas, es que por más que yo haya definido una métrica de optimización, si no cumplo las métricas de optimización, el modelo no clasifica. A lo sumo, modifico las métricas de satisfacción, pero si no, simplemente no estoy respetando el paradigma que yo determiné. O que me dijeron desde arriba. Si me piden que el modelo no tarde más de un segundo, no puedo elegir un modelo que tarde más de un segundo, pero que sea más preciso. Simplemente no cumple con lo que se pide. Entonces, después, este va a ser un concepto bastante teórico, porque como tal, o sea, solo existe estadísticamente, pero está bueno saberlo, y a su vez nos va a ayudar a la hora de comparar modelos. Y es que hasta ahora lo único que hicimos fue decir que vamos a querer minimizar mis costos y mis errores. Sin embargo, llega un punto en el que no los voy a poder minimizar más, y eso es cuando llegue ya al error base. El error de Bayes, o el error bayesiano, es el error mínimo que un modelo puede llegar a tener. Entonces, o bueno, la precisión máxima, es lo mismo, ¿no? Entre error y precisión hay una relación inversa. Entonces, acá se muestran tres líneas, ¿no? Tendría esta recta, que es la recta más alta, que sería la de la precisión de Bayes. O sea, la mejor precisión que mi modelo puede llegar a, no que mi modelo puede llegar a tener, pero que el dataset me puede llegar a dar. Después tengo la precisión humana, o sea, cuán bien le va al humano. Agarramos a 20 humanos, los hicimos clasificar gatos y perros, vemos cuán bien les va, y acá va a estar la precisión. El error de Bayes es plenamente teórico, generalmente no tenemos el error de Bayes, pero cuando lo tenemos, la mejor precisión que se puede obtener, y por ende está bueno a veces comparar el modelo contra el error de Bayes, porque es hacer el mismo error posible en este mundo, ¿no? Y después tengo una curva que va a ser la curva del error de mi modelo a través del tiempo. Entonces, bueno, el error, en este caso estamos hablando de presión, perdón. Entonces, la idea es que el error de la precisión del modelo superó la precisión del humano, se va a poner un poco complicado para nosotros medir cuán bien le está yendo al modelo, ¿no? Sin caer en el overfitting. Porque si nos ponemos a pensar, cuando un modelo empieza a clasificar mejor imágenes de perros y gatos que los mismos humanos, ya es medio complicado saber si es que no está overfiteando el dataset o está pasando algo raro. O sea, muy rara vez, y pasan cosas, yo le diría, más o menos sorprendentes, cuando los modelos pasan la precisión humana o el error humano. O sea, cuando son más chicos que el error humano o son mayores a la precisión humana. Es lo mismo para hablar, diciéndolo al revés. Sin embargo, el modelo nunca va a poder llegar a lo que sería el error de Bayes, porque el error de Bayes es un error teórico y que es casi imposible alcanzar con los modelos. O sea, sería muy raro que un modelo, o sea, definitivamente no va a poder pasarlo, no va a poder nunca pasarla, pero sí capaz que llega bastante cerca, pero al día de hoy yo al menos no lo escuché nunca y por lo que entiendo nunca se va a llegar al error de Bayes porque es simplemente un error teórico o bueno, una precisión teórica.
a la cual nunca se debería llegar. Es así como yo ahora voy a poder tener una métrica con la que comparar el error humano. Entonces, ahora mi error de entrenamiento lo voy a poder comparar contra el error humano para ver cuál es mi bias. Porque, piénsenlo, si mi modelo tiene un 10% de error en el entrenamiento y el error de bias, digamos, ¿no? Es del 9%, mi modelo como tal, en realidad, no es como que tiene 10%. Tendría un 1%, porque lo menor posible son 9%. Entonces, menos que este 9 nunca lo voy a poder disminuir. Es lo mismo entonces cuando, bueno, muy generalmente, no se compara con el error de Bayes, porque no se lo tiene, si no se lo usaría, sino que se lo compara contra el error humano, que es un muy buen error. Si la máquina supera al humano, ya está haciendo un muy buen trabajo. Entonces, ahí el ejemplo se ilustra como, tengo error de entrenamiento del 8%, 80 no, 8%, y un error humano, que lo voy a poner como fondo humano, del 1%. Entonces acá voy a hablar de que mi error, como tal, tiene un 7% de bias evitable. O sea, hay un 7% de error que yo podría disminuir. Si minusco más que este 7% de error, voy a estar pasando el error humano y van a pasar cosas medias raras. O sea, por ahora quedémonos con que tengo 7% de margen para disminuir. Entonces, mi modelo como tal no va a llegar hasta 0, va a llegar hasta 1, pero 1 ya está perfecto, porque 1 es lo mínimo que se puede alcanzar. O sea, muchas veces se toma como que el error de Bayes es el error humano. Obviamente esto no es así, pero se lo toma porque el error de Bayes no se lo tiene. Y el error humano generalmente es bueno. O sea, nosotros tenemos buen criterio para clasificar fotos de perros y gatos, así que ¿por qué no creer en nosotros mismos? Esto se lo va a llamar bias evitable. Este es el bias evitable porque esto se puede evitar. Sin embargo, imagínense que nosotros tenemos un error de entrenamiento del 2% y el error humano es del 3%. Acá ya no tengo más que disminuir. O sea, una vez que yo ya pasé el error humano, ya no me queda más bias para disminuir. O sea, mi modelo ya está rindiendo lo mejor con el costo de entrenamiento. Entonces no tiene más para mejorar. Es más, hasta mejoró más que el humano. Recuerda, estos son casos raros, pero es simplemente como el concepto teórico de que acá simplemente tengo un margen del 60% para mejorar. Si lo llevamos a un caso más extremo, así se entiende mejor, digamos que tengo un foto de entrenamiento el 90%, o sea, un error altísimo, pero el punto malo es del 89%. Acá solo queda un 1% para mejorar. Por más de que uno diga, el modelo es horrendo, es casi como el error mínimo. Si el error de Bayes puede ser el 87%, solo hay para mejorar, por más de que no parezca, un 3%. No hay más. No hay más porque el error de Bayes es el error mínimo. Entonces, uno no puede mejorar más que eso. No es posible. Sin querer lo que uno se puede agarrar todos los ejemplos de entrenamiento y obviamente el error le va a hacer. ¿Y cómo saber cuánto se le error? Porque lo medís. Imagínate que yo agarro a todos los que estamos acá en el aula y los pongo a clasificar fotos de perros y gatos. Y después mido su rendimiento. O sea, lo que hago es. Yo tengo la etiqueta real, ¿no? O sea, expertos se juntaron en un lugar y etiquetaron los datos reales, ¿no? Entonces tengo perro y gato. Y después lo que hago es mando esos datos a probar con los humanos. Entonces, le doy a él una foto de un perro y la clasifico como un gato. Eso ya va a ser error. Le doy una foto del gato, la clasifico como un gato. Va bien. A él le doy como perro, la clasifico como perro. Y así, y lo que voy a poder tener es un dataset en el que los humanos interactuaron y dieron sus propias evaluaciones del mismo. Y ahí obtengo el error humano. O también, o sea, generalmente tenés que partir de la premisa de que tenés una etiqueta real Y. O sea, la etiqueta de si es perro o gato, la foto, tiene que estar bien. Entonces después cuando se pasa a un humano, ya sea un grupo de expertos científicos o lo que vos quieras, cuando se los compare, vamos a poder decir si lo que ellos dicen está bien o mal. Porque si tenés una foto en la que no tenés la etiqueta, decís esto es un perro o es un gato, por más de que la persona lo diga bien o mal, no tenemos contra qué compararlo para decir si está bien o mal. Entonces tenemos que partir de que esta etiqueta la tenemos. Entonces,
voy a minimizar el error para mi dataset. Entonces, a ver si la gente coincide con lo que está en el dataset. O sea, el dataset siempre va a hacer lo que está bien y la gente lo que está mal. Esto es un concepto importantísimo porque a veces puede llegar a pasarles, entonces hay que ver un poquito de qué es la distribución de unidades. Los datasets, como bien vimos, se dividen en entrenamiento, desarrollo y testeo. El split generalmente lo habíamos dicho que era 60-20-20, ¿no? 60% al entrenamiento, 20% al desarrollo, 20% al testeo. Sin embargo, hay una sutileza bastante importante y es que tengo que ver de dónde provienen los datos. Por lo tanto, en el error de, a la hora de entrenar mi modelo, la distribución de datos podría ser casi cualquiera, ¿no? Podría ser, por ejemplo, acá tengo por redes sociales, de una cámara web, de internet y otras que tenía descargadas en un pendrive. Y todas esas fotos las voy a usar para clasificar perros y gatos. Sin embargo, en el desarrollo y el testeo, como mi aplicación final va a ser una aplicación en la que, no sé, pongo un perro en la cámara de mi computadora y quiero ver si es un perro o un gato, bueno, pongo un gato y me dice si es un perro o un gato. Lo único que voy a usar para evaluar el desarrollo y el testeo son fotos de la cámara web. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo más real que tenga comparado, o sea, con la realidad. Podría mandar todo esto, podría mandar en las redes sociales, de internet y las tendría cargadas en el pendrive, pero el problema es que no sería, o sea, no estaría validándose con lo que va a pasar en la realidad a la hora de aplicar mi modelo. Entonces, para tener una mejor apreciación de mi costo y el error, lo que hago es directamente en el desarrollo, en el testeo, uso las fotos que van a venir del mismo lugar donde las voy a usar finalmente. Entonces no uso fotos de redes sociales que no voy a usar técnicamente en mi aplicación final. Uso las fotos de la cámara web, que son las que voy a usar a la hora de decirle al algoritmo cuando lo implemente, esto es un perro o esto es un gato. Entonces tengo que tener sumo cuidado con las distribuciones de mis datos. Las distribuciones es simplemente de dónde provienen, porque esto va a poder causar algunos problemas importantes. Y esto lo vamos a ver ahora. O sea, nosotros tenemos estos subdatasets. Tenemos el entrenamiento y el desarrollo y el testeo. Sin embargo, no vamos a poder afirmar, por más de que nos parezca que sí, si yo tengo un costo de entrenamiento del 10% y lo comparo contra un costo de desarrollo del 12%, como sé que los datasets vienen de diferentes lugares, uno trae directamente de las redes sociales, de internet, del pendrive y de la cámara, y otro solo viene de la cámara, esta diferencia del 2% no voy a poder estar seguro, por más de que parezca que sí, si va a ser por overfitting, o sea, me acostumbré mucho al entrenamiento, me acostumbré mucho a esas fotos, o todavía peor, hay un problema con las distribuciones. O sea, la distribución de la cámara se ve que es más complicada o es diferente a las distribuciones que tenía yo en mi dataset original. Entonces, lo que yo entrené originalmente no es representativo de lo que va a pasar en la realidad, ¿no? O sea, las fotos que saqué de las redes sociales no son representativas de las que me voy a poder mostrar en la cámara web, ¿no? Entonces, espero que no se cansen de esto, pero vamos a ir otra vez más el dataset, en un cuarto dataset. Este igual es medio excesivo, o sea, si tienen los datos, lo dividen, pero si no tienen muchos datos, no es necesario, porque si tienen, por ejemplo, todos los datos que vienen del mismo lugar, no es necesario esto porque todo viene del mismo lugar, pero si vienen de diferentes lugares, empieza a ser necesario. Y lo que voy a crear ahora es un cuarto dataset que va a representar el 10% del total, o sea, disminuir otra vez el dataset de entrenamiento, un pobre, y este se va a llamar de entrenamiento-desarrollo. Este va a ser un dataset que está creado con la misma distribución del dataset de entrenamiento, que por lo tanto me va a poder dar una medida del overfitting. Entonces, acá se muestra, por ejemplo, yo tenía un error de entrenamiento del 7% y un error de desarrollo del 11%. Yo no sé si este 4% es por las distribuciones o de verdad está pasando un overfitting. O ambas, ¿no? Obviamente pueden pasar ambas. Entonces, lo que hago es lo divido en este cuarto y ahora sí voy a poder tener una mejor medida. Entonces, tiene, entre el error humano y el error de entrenamiento voy a tener el bias que puedo evitar, el bias evitable. Entre el error de entrenamiento y el error de entrenamiento-desarrollo, que ambos tienen la misma distribución, voy a tener el verdadero overfitting, porque mi modelo se está acostumbrando a los datos de entrenamiento y lo está generalizando. Ahora, el error
de entrenamiento y desarrollo, comparado con el error de desarrollo, o sea, acá lo único que cambian son las distribuciones porque total, en el entrenamiento y desarrollo, que en el desarrollo se entrenó mi algoritmo, puede tener un problema con los datos. O sea, la distribución de mis datos no es representativa de la distribución que voy a usar al final. Y finalmente, entre el error de desarrollo y el error de testeo, voy a estar teniendo el error crítico del error de desarrollo. O sea, me voy a estar acostumbrando al dataset de desarrollo a pesar de que no entrené sobre el dataset de desarrollo. Bueno, después, esto es dentro de todo importante porque si tengo los datasets mal etiquetados, hay algunos casos en los que no pasa nada y hay otros en los que el error sí me importa. Y es que cuando el error no es sistemático, por ejemplo, acá tengo 3 perros que son de raza diferentes y los clasifico como gatos, ¿no? Acá no hay mucho problema porque el algoritmo es robusto a esto, o sea, Machine Learning, si tenemos algunos datos mal etiquetados, no hay mucho problema porque el algoritmo va a lograr generalizar y no se va a acostumbrar a que estos 3 son siempre gatos, sino que como va a ver que estos 3 perritos en esta parte son gatos, pero generalmente son perros, los va a mandar como perros. Sin embargo, muy peligroso cuando tengo un error que es sistemático. Por ejemplo, a todos los beagles los clasifico como gatos. Entonces, lo que va a terminar pasando es que cuando aparezca una foto de un beagle, va a ser clasificado como gato. Porque a los beagles los clasifiqué como gatos siempre. Entonces, por más que yo le haya dicho que el ovejero alemán era perro, no voy a encontrar la relación entre el ovejero y el beagle. Porque al beagle siempre lo puse como gato. Y después, bueno, la lógica esta es que si el error de categorización, o sea, el error, la falta de categorización es grande, si yo tenía que la I verdadera era 1 cuando en realidad era 0, y el error o sea, por esa mal categorización es del 1%, tengo que ver si eso es significativo comparado con el error general. O sea, el error simplemente porque el error es mi algoritmo. Entonces tengo un error de desarrollo del 10%. De ese 10%, un 1% solo viene de la mal categorización. Por lo tanto, no es tan relevante. Pero un 9% viene de otras fuentes. Entonces, primero debería enfocarme en disminuir este 9% antes de ver este 9%. En caso contrario, si solo tengo un 2% de error de desarrollo y tengo un 1% de error mal categorizado, ese 1% es bastante significativo. Es más, es el 50% de mi error. Y el otro 50% es de otras fuentes. Entonces me debería enfocar en disminuir este error, o sea, en categorizar bien los datos. Entonces en la ruta de aprendizaje, hoy lo que tenemos que ver es analizamos mejor el ciclo de Machine Learning con algunos conceptos teóricos bastante importantes.